Muy buenas a todos. En el día de hoy vamos a ver básicamente qué es una API y cómo vamos a poder iniciarnos en el mundo de las API, en este caso utilizando una herramienta que es muy potente que se llama Outlook. Entonces, básicamente una API es, a mí me gusta poner la analogía cuando vamos a un restaurante, ¿no? Imaginemos que nosotros somos los clientes y tenemos que pedir la comida y tenemos, digamos, pues lo que vienen siendo los camareros y vienen siendo la cocina, ¿no? Tenemos estos tres elementos. Pues una API básicamente nos permite ser como como ese camarero que conecta a un cliente, con este caso con la cocina. Es una especie de intermediación entre en una página web, por ejemplo, cuando vemos los datos, necesitamos, digamos, visualizarlos y para poder visualizarlos necesitamos hacer una llamada a una API y hacer esa conexión entre el backend y el frontend. Entonces, básicamente, una API sirve como puente de conexión entre backend y frontend. Hoy en día el tema de las APIs son muy utilizadas en la industria y es importante conocer y dominar bien esta tecnología. Por ejemplo, como veis en pantalla, aquí vemos un diagrama que explica muy bien el qué es una API. Imaginemos que nosotros somos clientes que vamos a hacer una petición HTTP. Básicamente existen diferentes tipos de peticiones, como puede ser el GET, el POST, DELETE y PUT, que vamos a ver luego qué significa, y vamos a hacerlo a una URL. Esta URL, digamos, va a ser la llamada a un servidor y este servidor normalmente, si es una REST API, nos devolverá en formato JSON una respuesta que vamos a visualizar en nuestro aplicación. Entonces, dentro de los métodos que tenemos digamos, de llamadas REST, tendríamos por un lado el GET, que es básicamente hacer una query a un servicio, es decir, quiero obtener datos sobre lo que sea, por ejemplo, imaginemos los restaurantes que hay en nuestra ciudad, tenemos una API que nos devuelve en función de la localización los restaurantes que existen. Y luego tendríamos la parte del post. El post es básicamente cuando queremos guardar los datos dentro de la base de datos. Entonces vamos a hacer una petición. Imaginemos que cada vez que entramos en nuestra web tenemos un formulario y tenemos un formulario de registro donde los clientes van a entrar y van a registrarse en nuestra página web. Entonces cada vez que se registre un usuario vamos a hacer una llamada post a un endpoint donde básicamente se va a grabar ese cliente, ¿vale? Pues con una serie de datos, como por ejemplo el nombre, los apellidos y el teléfono. Entonces, básicamente es la estructura principal y básicamente, como veis en pantalla, siempre existe esa llamada y esa respuesta, ¿vale? Esa request y ese response, ya que es importante también familiarizarnos con el tema de lo que vienen siendo las peticiones, ¿no? Los nombres técnicos que tienen en inglés. Entonces, antes que vamos a ver la demo, lo que viene siendo de cómo podemos empezar a jugar con el tema de las API, te quiero recordar que tengo un curso de automatización de tareas con Python que te voy a dejar en la descripción, donde vas a poder investigar más acerca de estos temas y profundizar mucho más sobre cómo automatizar tus tareas y tu vida usando Python. Y lo otro, recordarte que este contenido que te estoy compartiendo también lo comparto en un formato, digamos, escrito en inglés y donde puedas, digamos, descubrirlo de forma gratuita en mi página de Patreon. Sin más, vamos a ver un poco la demo de cómo podemos utilizar em, estas APIs, ¿no? O sea, o qué viene siendo una API. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es entrar en Postman. Postman es una herramienta que lo que nos va a permitir es hacer las llamadas HTTP de forma bastante sencilla. Estas llamadas que estamos haciendo a través de la interfaz de Postman se pueden hacer a través de distintas librerías. Por ejemplo, en Python existe la librería Request que nos permite hacer este tipo de llamadas. Pero es verdad que es mucho más intuitiva y más sencilla la plataforma de Postman, ya que da una interfaz gráfica a las personas que no son tan técnicas y, digamos, pues nos permite un poco validar que el uso de la API es correcto. Entonces, si os fijáis aquí por pantalla, yo tengo una serie de elementos, ¿vale? Aquí tengo mi URL principal y hay diferentes campos. Por un lado tengo lo que viene siendo la autorización, ya que viene siendo que en algunos servicios vamos a necesitar autenticarnos para poder acceder a los datos, y lo cual tiene bastante sentido. Y hay diferentes tipos de autenticaciones. Los más comunes pues vienen siendo las API Keys y el Base Authorization, pero existen otro tipo de autorizaciones. Estas autorizaciones, por ejemplo, la de API Key es básicamente un código
que nos da el proveedor de la API para poder conectarnos en una clave secreta, que obviamente cualquier persona que tuviera esta clave secreta podría acceder a los datos. Y por otro lado tendríamos lo que viene siendo la Base Authorization, que básicamente tiene usuario y contraseña para poder, digamos, ejecutar la petición. Luego tendríamos una parte que viene siendo la cabecera, que es que aquí básicamente vamos a poder definir distintos tipos de parámetros para ver qué tipo de datos nos va a devolver. Por ejemplo, aquí hay un parámetro que es el content type, que típicamente lo que va a hacer es devolvernos lo que viene siendo la petición en un formato tipo JSON. ¿Vale? Y también pueden haber distintos parámetros que se añaden en la cabecera para identificar a la persona que está haciendo esa petición y para identificar otro tipo de variables que nos puedan llegar a interesar. Luego tenemos lo que viene siendo el body, que es como el envío, cuando hago una petición post, el tipo de dato que voy a enviar. ¿Vale? Y aquí tenemos diferentes tipos de nomenclaturas. En este caso voy a enviarlo en JSON, pero como veis, existen diferentes formatos en donde yo puedo enviar los datos, como por ejemplo XML o en un formato texto plano. Bien, otra cosa que es importante conocer en Postman es que existen una serie de lo que vienen siendo colecciones. Una colección no es nada más que una carpeta donde nosotros vamos a guardar las peticiones. Yo, por ejemplo, aquí tengo un historial de peticiones que he realizado, ya que es una herramienta que utilizo bastante, el tema del Postman, y donde aquí pues vemos un poco pues qué tipo de peticiones se pueden realizar. ¿Vale? Y aquí pues nos viene un poco el historial. Y luego viene la parte de colecciones donde podemos ver un poquito pues lo que se ha quedado guardado. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo donde lo que básicamente vamos a utilizar es una API pública que no requiere de usuario y contraseña. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente un get muy sencillo a esta URL. Yo voy a copiar esto y básicamente le voy a dar a get. Normalmente las APIs tienen una documentación que nos explican paso a paso lo que nos va a devolver, el formato en cómo nos va a devolver y la forma en cómo realizamos esas peticiones. Este es un ejemplo muy simple para que veas cómo se puede realizar este tipo de peticiones. Entonces yo hago un get a esta URL y lo que me va a devolver en este caso es una estructura de datos que tiene un formato JSON, donde, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que me devuelve un ID, un nombre, un username, un email y una dirección. Veis que además existe la estructura en JSON donde nosotros vamos a encapsular los datos, ¿no? Es decir, vamos a poner una dirección y dentro de esa dirección vamos a guardar, digamos, tener en cuenta, en consideración otra serie de parámetros. Y dentro de esos otros parámetros vamos a hacer una pequeña estructura, digamos, piramidal donde está encapsulada los datos en función de la importancia que tienen. Y así con los demás datos. Entonces yo aquí tengo una petición y yo ya con estos datos podría hacer lo que quisiera en mi aplicación. Bien, lo bueno también de las APIs es que son agnósticas a lo que viene siendo el lenguaje de programación. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer esta misma petición desde un lenguaje en Python, desde en Java, en cualquier Ruby o lo que fuese. Entonces esto es una cosa que es bastante productiva y beneficiosa. Entonces, esto sería el get y ahora sería, vamos a hacer un post. En este caso, el post que vamos a realizar, pues va a ser esta URL. Aquí nosotros le podríamos hacer un post, ¿vale? A lo que viene siendo esta URL de aquí. Vale, otra cosa interesante que me olvidé de comentar es el tema de los parámetros. Nosotros podríamos añadir aquí parámetros, ¿vale? Y añadirle valores. Por ejemplo, aquí en este de aquí podríamos añadirle un valor que fuera, que me devuelva usuarios iguales a 1. Entonces yo podría ponerle aquí ID y 1, que hace que me pone en la URL un símbolo de interrogación y me pone ID igual a 1. De tal forma que si yo realizo esta petición, él solamente me debería devolver, en este caso es correcto, me devuelve solamente lo que viene siendo ID igual a 1, ¿ok? Lo cual, bueno, pues me viene bien para filtrar los datos en este caso. Dentro de lo que viene siendo la documentación de las APIs, pues hay diferentes métodos, porque a veces lo que me interesa es simplemente a lo mejor coger los primeros 100 registros, hacer cualquier tipo de filtro y puedo incluso yo aquí concatenar ciertos filtros, por ejemplo, añadiendo los diferentes símbolos de ampersand y demás, ¿vale? Lo bueno de Postman es que no tengo que aprenderme toda esta notación, simplemente añadiéndolo aquí puedo crear lo que viene siendo la petición. Y bueno, vamos ahora a ver una petición tipo post. En este caso lo que voy a hacer es copiarme esto de aquí y lo que voy a hacer es una
petición post a esto. Entonces, cuando hago una petición, lo que voy a hacer es enviar unos datos. En este caso, voy a enviar estos datos. Lo que voy a hacer es como registrar un usuario dentro de mi aplicación. En este caso, con nombre, username, email. Entonces, yo cuando hago la petición, él lo que me devuelve es una respuesta diciéndome, oye, se ha generado este nuevo usuario con estos datos y se ha creado. Entonces, recibo lo que viene siendo un código de estado. Cuando recibimos una petición, tenemos los códigos de estado que básicamente nos van a indicar si la petición se ha realizado de forma correcta o incorrecta. Cuando vamos a las documentaciones de las APIs, nos sale qué tipo de códigos existen. Normalmente los códigos 200 son aquellos códigos donde vamos a hacer una petición exitosa y luego tenemos otro tipo de códigos más habituales como pueden ser los 400. Estos códigos 400 pueden ser que haya error, por ejemplo, a la hora de crear la petición porque por ejemplo, hemos puesto mal usuario y contraseña y nos prohíbe el acceso a los datos, o porque simplemente a lo mejor el servicio al que estamos haciendo la petición no está disponible. Se ha caído el servidor o cualquier otro tipo de error. Entonces, muy importante a la hora de nosotros tener un código de programación es poder gestionar este tipo de errores para en función de los datos que tengamos ir haciendo distintos tipos de eh, acciones, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un error 400, tendríamos que a lo mejor hacer un aviso al usuario o tener algún tipo de sistema que nos permita notificar ese tipo de error y saber gestionarlo de forma adecuada. Entonces, básicamente, esta es la estructura de cómo usar Postman. Esta es un poco, digamos, el paso a paso. Se pueden, obviamente, hacer muchas más cosas interesantes, pero bueno, este vídeo era simplemente a modo explicativo de los conceptos básicos. ¿Te ha gustado? Déjame un like, suscríbete al canal. Te recuerdo que tenemos el curso de automatización de tareas con Python, donde obviamente entramos en muchísima más profundidad sobre estos temas y espero verte pronto en el siguiente vídeo.